últimos días hemos tenido altos niveles de contaminación producto de los incendios. No podemos seguir con esa tendencia que siga creciendo y creciendo el número de automóviles. Un contaminante que se llama partículas menores a 2.5 micrómetros. Tener un transporte público que sea muy atractivo de primera. La administración anterior no nos dejó un protocolo especial para las contingencias. Dado que siguen las condiciones de contaminación atmosférica adversa, se tomó la decisión de emitir una contingencia ambiental extraordinaria. Se combinaron dos contaminantes, el contaminante de partículas 2.5 y el ozono. De que no es un derecho humano natural sacar mi coche todos los días, ¿no? Hay gasolina suficiente en el país. No hay desabasto de gasolina y diésel. Pemex enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros. De las más de 12,000, ¿se acuerdan cómo estaba la crisis? Llegamos a tener la mitad en el país de las gasolineras sin abasto. Yo no dije cuando la crisis que llegamos a tener reservas de gasolinas solo para una semana. Es decir, se va a construir la refinería. En la Ciudad de México ya es un índice ultravioleta de 11, que es más alto que manejan en el rango las autoridades. Informó que la radiación solar en el Valle de México es de 11 puntos, nivel considerado extremadamente alto. Radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Niños y adultos mayores, no olvides el bloqueador solar. Gobierno de México. Soy Copetes y aparte de ser ciclista y repartidora, pues también estoy en una licenciatura. Desayuno normal, tomo la bici y me vengo a trabajar. Te paras en un lugar que esté cerca de un lugar comercial donde haya muchos restaurantes que son alianzas de las aplicaciones, esperas a que te caiga un cierto pedido, lo tomas, ya sea de cualquier aplicación, te puedes esperar un momento o te acercas directamente al restaurante, ya sea vas con el nombre, el número del pedido, lo pides, te lo entregan, das como el siguiente paso que es ir a entregar y ya te lleva al lugar a donde está el cliente, vas, tomas el cliente, muchas veces los clientes te esperan afuera, otras subes a su casa, bueno, o a sus departamentos y entregas. Otras veces los dejas en recepción. Soy Stephanie Rojas, tengo 35 años, soy repartidora en bicicleta de aplicaciones para comida.
tarea tan fácil de recoger, llevar y dejar, a veces se complica. ¿Por qué se complica? Porque a veces no tardan en los establecimientos. Ha habido establecimientos que se han llegado a tardar hasta 2 horas para entregar que es un pedido. De ahí nos vamos a lo que es el transcurso. No falta que se te atraviesen. Ha habido accidentes viales, ha habido compañeros que nunca han llegado ya a su casa por esa falta de educación vial. Y cuando llegamos al domicilio, pues a veces el comercial se porta grosero, no ve la parte de que nosotros tuvimos que atravesar el tráfico, ese tráfico que ellos no quisieron atravesar por esa comida, nosotros lo hicimos. Dependiendo el día, pues sí te puedes ir con 600 pesos. Ellos miden el tiempo que llevas o en el restaurante o tienen o sea, ven exactamente cómo te estás moviendo, ¿no? Si te detienes, si no te detienes, si vas. O sea, tu GPS lo tienen en el momento que estás en un pedido. Hasta no estando en un pedido lo tienen, por eso te llegan los pedidos en los restaurantes que están cerca. La clienta tenía 2 horas esperando su pedido. Yo era la tercera repartidora que le pasaban el pedido. Me suplicó de porfa, no seas malita, no me vayas a cancelar, estoy esperando mi comida, por favor tráemela. Yo me esperé todavía 1 hora en el establecimiento. Cuando llego con ella, era una señora que tenía clavos en las piernas, no podía salir. Entonces la señora ya se estaba muriendo de hambre, como para que esperara 3 horas, sí se me hizo una injusticia. Me quiso dar propina, yo le dije que no, que era mi deber y mi labor llevarle su comida. Entonces yo me sentí muy satisfecha, pero sí dije qué mala onda, esperar 3 horas sin poder salir. No, muchas veces nosotros como repartidores no pensamos en por qué el cliente no puede ir. Este es un trabajo de alto riesgo. Pues yo traigo mi portafolio de bebidas, le digo yo. Traigo una libreta porque siempre me gusta estar apuntando cosas. Lazo por si necesito amarrarme o amarrar algo, llevarme una pizza porque para mí es más cómodo esta mochila y no me pagan por su publicidad. Yo traigo la mochila y les hago publicidad de gratis, ¿no? Entonces pues, a mí se me hace injusto. Soy Juan José Bustamante Rojano, soy médico psiquiatra y psicoanalista y me dedico a dar consulta a la práctica privada. Pues sí la veo como una distopía. Un lugar o un espacio, un territorio en donde al caminarlo no estás al 100% seguro, ¿no? O no nada más es de seguridad, es también de apreciación, de estética, de belleza, de limpieza, de pulcritud, de cuidado con la naturaleza, ¿no? Yo creo que todo puedes encontrar en esta ciudad, ¿no? Como dicen, esto no es una ciudad para débiles, o sea, si tú no te apresuras, no agarras el camión, no entras al metro, no, si tú no tomas la palabra, si tú no actúas y eres a veces un poco proactivo, pues te arrolla la muchedumbre o no encuentras un espacio para sentarte y para comer, ¿no? O sea, si no eres un chilango vivo, activo, pues es muy difícil vivir en la ciudad, ¿no? Estos somos los chilangos. O sea, vivimos en una ciudad que está amenazada constantemente por la tragedia, en forma de inundación, de sismo, de contingencia. Allá afuera, en el agua helada lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla, y llegó,
y aceitamos la maquinaria de bronce y encendimos el faro de niebla en lo alto de la torre. Sí, creo que sí. Porfa, ¿no? Mire. Vienes en un carril exclusivo, hermano. No te estás molestando, güey. No estás molestando. Bueno, aquí vemos cómo está agrediendo al policía. Me quiero hacer a mí, ¿Qué vergas, güey? Pinche puto, güey. Me estaba agrediendo. Salte, cabrón. El oficial lo estaba agrediendo. Bueno, aquí este... ¿Vas a acompañar? No hay que analizar muchísimo, ¿no? Claro que en un proceso psicoanalítico de cada uno de ellos saldrían datos interesantísimos a propósito de situaciones de violencia y de maltrato en sus propias familias, ¿no? Con mecanismos muy sofisticados o muy sádicos que solamente ellos reproducen porque lo pueden hacer así desde sus posiciones de poder, ¿no? Y atrás, una señora. Aquí no es un carril para eso. O sea, ¿por qué si van todos ahí? Pero llevas 1 kilómetro atrás de mí. Claro que me importa, es civilidad. A ver, allá el oficial paró a la conductora. Señora, la está parando el oficial. Señora. Oficial. Y se metió al estacionamiento. A mí no me respetó, imagínate. Sí. Pero yo venía a apoyarte, ¿no? Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Voy a llamar a la patrulla por ¿Estás obstruyendo? Estoy entrando en ¿Estás obstruyendo? Estás saliendo de mi entrada, Aún así te pendejo. puedes. ¿No estás viendo que estoy pasando? Estás agrediendo mi propiedad y vas a ver ahorita. Por favor, mueve tu coche, ¿no? ¿No lo deja mover? No entiende. Voy a entrar a mi entrada. Estás estacionado aquí y estás estorbando el paso de las bicicletas. Estás estorbando la bicicleta. Me echó la bicicleta. ¿Cómo me voy a mover? Te recorres para acá. Me recorres y no dejo pasar. ¿Qué no entiendes? Le quisiste romper el cristal. A mí me estaban atropellando. Le quisiste romper el cristal. Y a mí me estaban aventando. No tienes perdón no de Dios. manejes. No manejes tu pendejo. Sí existe como un filo, un hilo de Ariadna conductor que nos permite entender que el asunto es siempre de la lucha entre el que se siente más fuerte en contra del que perciben más débil. Conductas suicidas o yo te diría que no más allá de cualquier persona que corra cualquier riesgo de subirse a un columpio, jugar a la reata, ¿no? Ir a un partido de fútbol, ¿no? Aquí el problema es precisamente la falta de humanidad de los otros, no el ciclista mismo, ¿no? Soy madre soltera. Hace 2 años mi marido falleció. Tengo un pequeño, ni tan pequeño ya, de 11 años. La bicicleta es muy importante para mí y para mi familia, ya que mi marido nos armó nuestras bicicletas, tanto la de mi hijo como la mía. Nos une, ahora que él ya no está, el hecho de salir nos une con él. Ha habido ocasiones que sí me he llevado mis sustos. A mi hijo le inquieta mucho el perder a mamá cuando ya no hay papá. Si un hombre es una persona muy enajenada y trae un BMW y viene muy enojado, viene un poco alcoholizado por cualquier cosa, porque su novia lo terminó, porque lo despreciaron o porque simplemente está intoxicado, y de repente ve que va un ciclista en una calle y está lloviendo y ve el charco, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos que hiciera el hombre? Que se frenara para no salpicar al ciclista, que lo hiciera a propósito. Entonces, ahí es en donde es difícil poder entrar en la mente humana, porque es en el terreno de la honestidad. ¿Quiénes somos verdaderamente, no? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Por qué optamos por tal o cual acción? ¿No? Y muchas que están encaminadas a distraer o engañarnos a nosotros mismos, tratando de dar una impresión de algo que no somos, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Soy Arely Carreón, alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México, y yo quiero mandar un mensaje muy sentido, mi solidaridad, mi corazón, como el de todas las mamás que estamos aquí, a las mamás a las que les faltan sus hijos, ya sea por la guerra, ya sea por el narco, ya sea por accidentes viales. Y tomar la palabra, el momento para decir que los hechos de tránsito, los accidentes, son la primera causa de muerte de niños y jóvenes en nuestro país. Es una gran tragedia. Miles de familias son rotas año tras año, 16,000 familias rotas año tras año por accidentes viales que ocurren todos los días. Entonces, a esas familias, a esas mamás que perdieron en un día común, en un día cualquiera, a alguien que salió de su casa y no regresó, un abrazo. Y trabajemos juntos, señor presidente, todo el país, para detener esa que también es un gran flagelo de seguridad. Muchas felicidades y un abrazo a todas las mamás a las que les faltan sus hijos. Hubo transformaciones del reglamento a partir de la entrada al gobierno de esta nueva administración, la eliminación del uso de las fotomultas, la reclasificación de al menos 9 vialidades primarias para ser consideradas vías de acceso controlado, a pesar de que realmente no cumplen con las características físicas que definen a este tipo de vialidades, y que han causado una gran indignación dentro de la comunidad ciclista, porque al ser clasificadas como vías de acceso controlado, inmediatamente se incrementa el límite máximo de velocidad y también se prohíbe el acceso en bicicleta. Si yo tuviera que resumir en una sola palabra los conflictos de la Ciudad de México, diría que es la inequidad. Es la gran barrera que nos impide a todos gozar de esa ciudad en todo su esplendor, con toda su diversidad. Porque, digamos, es la causa de la violencia, es la causa del miedo, es la causa de la incomprensión, de la intolerancia, de la falta pues de respeto entre nosotros. Es como la gran barrera que nos impide a todos acercarnos a explorar, a descubrir, a disfrutar la ciudad como todos podríamos hacerlo si esa inequidad no fuera tan lacerante, ¿no? Si esa barrera no fuera tan grande entre nosotros. La enajenación es cuando de repente pierdes de vista la fortaleza y la esencia de ti mismo y le atribuyes la fuente de bienestar a algo externo. Si crees más en un objeto que en ti mismo, eso es vivir enajenado. Sintiéndonos como dos pájaros en el cielo gris, lanzábamos la luz que exploraba, roja, luego blanca, luego roja otra vez, en busca de los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, siempre estaba nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre los jirones de niebla y sobresaltaba a las gaviotas. Somos literalmente sacudidos por la historia de Liliana Castillo, que conocimos a través del testimonio desgarrador de su novio, que decidimos, inspirados en lo que hacen en Estados Unidos, en colocar una bicicleta fantasma, una bicicleta blanca, que es como un cenotafio, como estas pequeñas cruces vacías que se ponen en los lugares en donde falleció una persona. Pues nosotros, copiando, inspirados en cómo lo hacen en Estados Unidos y en Canadá, dijimos, vamos a poner una bicicleta blanca donde ella murió, como un modo de homenajearla, como un modo de reconocer pues su existencia, como una manera de señalar un espacio que necesita ser intervenido para hacerse más seguro, y como una manera de visibilizar eso que te digo, esa violencia que está normalizada, ¿no? Como que si fuera normal que un ciclista sea asesinado, que sea muerto en la calle simplemente por ir en bici. Lo hicimos aquí, justo hicimos la bicicleta blanca, una bicicleta que teníamos ahí arrumbada, y pues la llevamos al lugar en donde ella fue atropellada mortalmente, y convocamos a toda la comunidad, y fue pues la primera de muchas consecutivas convocatorias muy importantes de nuestra comunidad.
el súper? En el refri. Mi nombre es Saúl, soy del colectivo Ni un Repartidor Menos, donde como pueden ver nos agrupamos repartidores de todas las aplicaciones. Esta es una manifestación que hacemos en honor a nuestra compañera Jimena, quien fue asesinada por un camión de Grupo Modelo. El chofer ya ha sido detenido. Así es, yo soy parte del movimiento Ni un Repartidor Menos. El objetivo principal de Ni un Repartidor Menos es que no haya tantos accidentes. Empezó mediante el primer accidente que hubo de un compañero, que fue F5. Ahí empezó el movimiento. Yo me uní con ellos apenas hace un mes, porque mi familia, mi hermana pensó que era yo. Pensó en algún momento, en una fracción de segundo, mi hermana pensó que yo fui Jimena, porque el accidente pasó muy cerca de mi casa, a menos de 5 minutos caminando. Entonces, mi hermana no estaba aquí en el distrito, se había ido de viaje, yo estaba sola en casa con mi hijo. Entonces ellos ven la noticia de mujer repartidora muerta, pues le hizo ruido. Me estuvo buscando hasta que me localizó, después de una regañiza por no contestar el teléfono. Me dijo, ¿sabes qué? Acaba de pasar un accidente ahí por la casa, y pensamos que eras tú, porque todo coincidía. Es que esta avenida es salida de lo que es Grupo Modelo, y uno de sus contratistas que ellos manejan, que es la línea ajena a la empresa como tal, son trailers que traen doble remolque. De la parte de extrema de Río San Joaquín, del lado izquierdo, agarran y empiezan a bajar, y llega un punto donde tiene que detenerse todo lo que es el flujo automovilista para dar la vuelta aquí. En el caso de Jimena nunca llegaron a la familia. La familia se enteró de Jimena porque el novio también es repartidor. Entonces ellos quedaron en verse a tal hora, y al ver que no llegaba Jimena, le marcó. Al momento que le marcan, contestan, les dicen que había tenido un accidente, que fuera al lugar de los hechos. Roberto se llama el novio de Jimena, le llama a una tía que vive por la zona, y es así como llegaron con Jimena. La mayoría somos mamás, que tenemos hijos en casa. Al menos el mío, todos los días me pide de favor que regrese con bien a casa. No es justo que nuestras familias tengan el Jesús en la boca para ver si regresamos o no regresamos. Aparte somos mujeres que sufrimos acoso. Que tiene un paralelismo con la condición trágica que pueden ser los feminicidios, por ejemplo, o que puede ser la pederastía, o que puede ser toda esta condición de situaciones de dominio y de violencia tanto en los géneros, pero simplemente entre la humanidad misma, ¿no? O sea, esta promoción del predominio, digamos, de lo diabólico, de lo violento, de lo destructivo. Pues soy mujer, todo es violencia. Vamos distraídas, vamos pensando en ir a dejar el pedido, en entregarlo, en ir por él, en hacerlo rápido, ¿no? O simple y sencillamente vas pensando en otras cosas de tu vida. Entonces está cabrón que de repente alguien quiera pues pasarse de lanza contigo, ¿no? Más porque creen que por ser mujer pueden hacerlo, ¿no? Que porque ellos, porque son hombres, pueden chiflarte, pueden pues decirte que te van a violar, ¿no? Una vez traía pantalones y pues mi ropa interior se salió, ¿no? Y unos morros me gritaron, ¿no? Qué rico calzón de encaje. Y de pura suerte los alcancé en un semáforo, y pues les dije que se bajaran y que les iba a romper su madre, que eso no me lo tienen que estar diciendo. Agarré mi cadena, la agarré en la mano y se las aventé al carro. El sistema en el que vivimos ahorita es un sistema que está migrando de una condición totalmente cosificadora, en el sentido de que lo único importante es cuánto vales y cuánto puedes invertir. Si no, no es negocio para el sistema, y entonces el sistema no te toma en cuenta. Creo que nuestras vidas no valen menos que un pedido del súper, no valen menos
que una comida. Valemos más que los 30 minutos que las personas deciden que llega su pedido. No somos los esclavos de Rappi, ni de Uber, ni de ninguna aplicación, ¿no? Nosotros somos personas que prestamos el trabajo. Así también creciste tú, mi vida. Creciste durante 9 meses en mi pancita. Se formaron tus manitas, deditos, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cabello, tus orejas, tus labios. Todo se formó dentro de mi pancita, mi amor. Y necesitaste esa cantidad de meses para estar listo para salir completo. Por supuesto que aquí lo interesante de todo esto es que incluso dentro del código que la nueva transformación se está planteando ahorita es que las personas, los mexicanos, somos gente trabajadora y somos gente buena y somos gente honesta, ¿no? No sabemos si solamente esos atributos son los atributos suficientes como para que una persona pueda alcanzar su plenitud, ¿no? Sí podemos decir que son aptitudes que puede hacer que una persona se adapte socialmente y le funcione también al sistema, ¿no? No pedimos nada extraordinario, pedimos algo que hasta les beneficia. Somos personas, sí. Si no nos quieren reconocer como tales, ok. Pierde un cliente, pierde un repartidor, pierde dinero. No venimos a confrontarlos, no venimos a romper nada. Y nos cierran. No estamos haciendo algo en contra de las empresas. No vamos ni a dejar de trabajar en las aplicaciones, ni vamos a ir a quemar las oficinas. No, pero no sé qué es lo que ellos teman. Creo yo que ese es el espíritu. O sea, aquí estamos vivos, estamos activos. No está fácil, no va a ser rápido, no. Está cabrón, sí. Y sin embargo, enos aquí. Para mí, y creo que eso es una cosa que nos tocó ya vivir a esta generación, a todos muy de cerca, fue el sismo. Y cómo reaccionamos, ¿no? Lo tenemos muy emotivo, esa carga súper fuerte, súper poderosa de decir, híjole, qué impresionante el silencio absoluto, o sea, cuando somos capaces de entender qué es lo que tenemos que hacer y de unir nuestras capacidades y nuestra fuerza y nuestro talento tan diverso para hacer que las cosas sucedan, pues la ciudad se eleva. Primero, hacer una concientización, hacer conciencia con los automovilistas, sobre todo de que se debe de respetar y que ellos deben de conocer el reglamento de tránsito. Mucho automovilista realmente aprende a subirse, a mover el coche y es lo único que sabe. No saben las reglas de movilidad urbana, no saben lo que es la pirámide de movilidad urbana. Peatón, ciclista, transporte público y privado y después automovilistas. Porque el peatón es la base de la movilidad de la ciudad. Y es el más vulnerable. Y es el más vulnerable de todos. O sea, tú como peatón tienes que caminar sobre la calle. Todos, incluso los automovilistas, son peatones. En algún momento se vuelven peatones. Entonces, de ahí, partir de ahí, que haya empatía. Es una hermandad ciclista, no estamos a nombre de uno o de otro. Hombres, mujeres, con un corazón y un rostro, listos a enfrentarse a lo que venga. Y pues estos somos. Pues ya en este momento, pues representa un estilo de vida, ¿no? Ya no puedes no verte sin bici. Ya no logras como ver otra cosa. Ya hasta te pones a pensar que si vas de un lugar a otro, lo primero que haces es, en la bici me voy así y así, ¿no? O sea, ya es un estilo de vida, ya no ves otra cosa. Te libras del transporte público y del transporte privado, ¿no? El carro, que sale carísimo. Disfrutas la vida de una forma
muy diferente a que si vas caminando o vas en el coche. A mi hijo y a mí nos une mucho. Entonces, y aparte a mí me sacó de mi depresión. Yo caí en depresión por lo mismo de mi marido y de mi madre. Y eso me sacó de depresión y le ayuda también a mi hijo. Mi hijo está en una situación de todavía de aceptación de que no está mamá, no está la abuela y no está papá. Entonces nos ayuda mucho a salir adelante como familia y como personas. Pues claro que hay esperanza, porque estamos bien. Aquí estamos. Aunque a veces pienses que lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces no es importante, porque eres un solo granito de polvo al viento, ¿no? Y que en medio de un mar de problemas y de conflictos enormes, pues tú no importas. Eso no es verdad. Cada uno de nosotros importa. Cada uno de nosotros tiene un poder que no sirve si no se usa, ¿no? En la medida en que cada uno de nosotros ejerce sus derechos, cumple con sus obligaciones y reclama a quien tiene responsabilidad pública que cumpla, ¿somos parte del problema o somos parte de la solución? Aquí no hay medias tintas. Entonces, quedarse callado no es una opción. Resignarse a la violencia o a la fatalidad o a la depresión, a la tristeza, no es opción. No entienden que tienen una máquina de matar. Entonces, si ellos no espejean, si ellos no hacen bien las cosas, por un pequeño aventón que a mí me den, a mí me pueden matar porque me puedo pegar en la cabeza, puedo caer mal, o sea, el accidente puede ser muy grande, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta de que más allá de que si trabajes o no trabajes en Rappi, en Uber o en Postmates o en Sin Delantal, pues eres ciclista. Y entonces eso te puede pasar siempre, en cualquier momento, ¿no? Todos los ciclistas que salen con el miedo y con la condición de a ver qué pasa, ¿no? Pero de todos modos salen, de todos modos van, es decir, no se pierde la motivación de poner en juego algo vital, ¿no? Está al servicio de la vida, ¿no? Les pido que se rebelen, les pido que levanten su voz y que al nivel que quieran, con las palabras que quieran, que reclamen lo que quieran, lo que les sea importante, significativo, entrañable. Cada quien sabe cómo quiere estar y dejar su huella en el mundo, pero háganse sentir. El monstruo nunca volvió. Se ha marchado. Volvió al abismo. Aprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Fue al abismo de los abismos a esperar otro 1.000.000 de años. Pobre criatura, esperando allá, esperando y esperando, mientras el hombre va y viene por este patético planeta, esperando y esperando. Me quedé sentado en el auto escuchando. No podía ver el faro ni la luz que se levantaba en la bahía de la Soledad. Solo oía la sirena. Parecía el monstruo llamando. Me quedé ahí, deseando poder decir algo.